a presentar este panel que es súper interesante también, traducir a muchas manos las experiencias del colectivo Medusa y del proyecto de poetas autóctonas de la UNLP. Los panelistas, tenemos un caballero en este momento, es lo mismo, los va a presentar nuestra moderadora, pero yo la voy a presentar a ella como corresponde. Salomé Landívar. Ella es traductora, literario, técnico-científica o técnica científica y literaria en francés, egresada de Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, es docente de las asignaturas de traducción audiovisual, Lengua Francesa 3 y Lengua Francesa 4 e integra además el Centro de Estudios Francófonos. Es profesora de francés y especialista en traducción literaria para la UBA, la Facultad de Filosofía y Letras, intérprete en el campo de humanidades y este año es una de las coordinadoras de la Escuela de Otoño de Traducción Literaria, nuestra queridísima Lucila Cordone, de el Juan Ramón Fernández. Así que gracias Salomé y gracias a todos por estar aquí. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias a todos y todas los que vinieron a interesarse por este panel, que bueno, también coincido en que es súper interesante, menos mal, porque soy la moderadora. Bueno, antes de lanzar las preguntas y explicar un poco la idea detrás de por qué esta mesa, les voy a presentar a quienes me acompañan hoy. Por allá tenemos a dos representantes del colectivo Medusa, María Ángel Mauri y Daniela Camossi, ambas traductoras literarias de inglés. Daniela además es poeta. Y acá sentadas adelante, bueno, no están adelante, se fueron atrás. Hay otras dos integrantes del colectivo, ahora voy a nombrar a todas. Medusa es un colectivo de poetas y traductoras que trabajan colaborativamente con perspectiva feminista, que acercan al campo literario argentino la obra de escritoras mujeres y LGBT+ de lengua inglesa para interpelar el canon tradicional. Su primer trabajo es Antecesoras, una antología creada desde el deseo... me estoy mezclando. 6 poetas de lengua inglesa del siglo XIX y principios del XX, publicado por Chantén el año pasado, una antología creada desde el deseo de escuchar, leer profundamente y dar a leer a precursoras cuyos poemas tenían poca o ninguna circulación en castellano. Paso a nombrar a todas las integrantes del grupo, Daniela Camossi y María Ángel Mauri, que están aquí, Gabriela Raya, Isadora Pauliche, que están por ahí, y Melissa Papillo, Mónica Rosenblum, Natalia Leiderman y Paula Preus. Y mis otros dos acompañantes son María Leonor Sara, por allí, que es traductora pública en lengua francesa, profesora en lengua y literatura francesas y magíster en ciencias del lenguaje, docente investigadora. Pueden leer todo sobre su recorrido como docente investigadora en la bio más larga que encontrarán en la web, porque hace muchas cosas, María Leonor. También participa en el comité editorial de la revista Synergie Argentine, del grupo Herflink y de la red de investigadores sudamericanos de lengua francesa y culturas francófonas. Y además es docente de cátedras de lengua francesa y de civilización francesa en la Universidad de La Plata. Y Horacio Mulali, es alumno avanzado de las carreras del traductorado público en francés y del profesorado de lengua y literatura francesas de La Plata. Participó como traductor y corrector en el proyecto que van a presentar hoy, que se llama Mujer, Tierra, Mujer, Poema, una antología poética de autoras de pueblos originarios de Canadá. Y el resto del grupo que no está aquí presente son María Julia Zaparart, María Paula Salerno, Ana Kanchelponsky-Teichmann, Martín López Fernández y Maibé Abarnau. Y este es el texto sobre el cual van a estar hablando, que fue publicado por Editorial Malicia. Bueno, hechas las presentaciones, les cuento un poco. La idea de este mesa redonda es ir un poco en contra de este discurso que siempre hay sobre la traducción. Creo que ambos lo mencionan en algún momento en sus prólogos respectivos, de que la traducción es algo solitario, ¿no? Siempre encerrados. Tenemos esa imagen de la mamá de Libertad de Mafalda, ¿no? Fumando un pucho y traduciendo a Foucault, creo. Digamos, la idea es romper un poco con esta idea y pensar que existen posibilidades de traducción colectiva. Y bueno, pensar cómo posibles organizaciones de esa traducción colectiva, qué es lo que permiten, qué puertas abren, etc. Y nos parecía interesante
traer estos dos proyectos porque tienen muchas cosas en común y muchas cosas distintas, nacen, tienen orígenes distintos, entonces, bueno, como intentar ver distintas formas posibles de la traducción colectiva. Y algo que me acabo de enterar afuera hablando con ellas es que los dos proyectos nacieron justo cuando estaba empezando la pandemia, así que ahí hay algo que pasó que ellas lo van a contar. Y así, muy general, una cosa que me parece interesante mencionar es que en los dos casos hay una traducción de poetas. En los dos casos son mujeres, pero en un caso, que es de La Plata, son mujeres originarias de Canadá, de pueblos originarios, y en el otro son rescates de mujeres del siglo XIX y XX, ¿no? O sea, como distintos tiempos, momentos, orígenes, que me parece que eso va a ser algo interesante. Pero bueno, para arrancar, porque ya me estoy yendo para cualquier lado, la pregunta primera sería como que nos cuenten un poco el origen de los dos proyectos, qué objetivos se plantearon, cómo nació, cómo se organizaron un poco en general, y después vamos viendo cosas más puntuales. No sé quién quiere empezar. Listo. Ante todo, antes. Bueno, ante todo una alegría, ante todo, estar acá, poder compartir con ustedes nuestra experiencia, intercambiar aquí con las compañeras. Bueno, nosotras arrancamos en febrero de 2020, un mes antes de la pandemia, con un taller que se llamó Pactos y Constelaciones, donde nos conocimos casi todas. Después ese taller se volvió a dar en junio y ahí se incorporaron un par de medusas más. Pactos y Constelaciones tenía que ver con algo que sucedió cuando Adrienne Rich, Audre Lorde, en los 70s, se postulan a un premio y pactan que quien sea que lo ganara, junto con Alice Walker, eran tres, quien fuera que lo ganara iba a compartir el premio con las demás. Ese era el pacto que habían hecho. Y efectivamente así sucedió, y cuando Rich lo gana, suben las tres a buscarlo y con un discurso donde justamente reivindican lo colectivo como forma de abordar la creación, y bueno, también con una perspectiva feminista, por supuesto, ¿no? Y bueno, nombrarla a Adrienne Rich no es casual, porque además la idea de rescate, como decías, tiene que ver con un concepto de ella que es el de revisión, el de volver a mirar con otros ojos, con ojos que reconocen y recuperan de otra manera la producción poética de las mujeres, literaria, bueno, poética en su caso. Eso está también en un poema de ella muy bello que se llama Poder, un poema sobre Marie Curie. Bueno, no me quiero ir al detalle, pero les recomiendo ese poema, seguro muchas lo conocen, donde ella escarba, la voz del poema escarba entre la tierra, excava para encontrar, y yo creo que ahí hay una suerte de ars poética y política también sobre esta tarea. Y bueno, por supuesto hay todo un tema con respecto a estas 6 grandes poetas, ¿no? De fines del siglo XIX y principios del XX, donde fueron muy famosas en su época, lo siguen siendo, zonas de su obra han sido traducidas, han sido premiadas, pero hay zonas completas de su producción que nunca habían sido traducidas al castellano. Eso fue surgiendo en el taller, nos pusimos a buscar, nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta, se nos abrió todo un campo que iba mucho más allá de los 4 encuentros originalmente previstos, y así de a poco se fue formando lo que después dimos a llamar Medusa, ¿no? No sé, Mari, si me olvido de algo. No, creo que un poco así fue como surgió. Realmente nos pusimos a leer a estas autoras y a otras. Empezamos a buscar traducciones de estas autoras al español y no encontramos, o encontramos solamente traducciones de sus poemas canónicos, digamos, o de su poesía amorosa casi exclusivamente, y nos dimos cuenta, por supuesto, de que nos estaba faltando toda una gran cantidad de obra, lo cual resultó escandaloso, porque estas autoras fueron todas en su época, fueron muy famosas, muy reconocidas, ganaron premios, generaron mucha polémica, y sin embargo en este momento en nuestro país y en gran parte del mundo de la hispana no circulan exclusivamente en antologías
en las que quizás hay una mayoritaria cantidad de hombres y aparece 1 o 2 poemas de alguna de estas autoras. Entonces, bueno, decidimos hacer un recorte que incluye a estas autoras. Es un recorte que, por supuesto, es limitado, está, digamos, se circunscribe a nuestras lecturas, a nuestra experiencia, pero bueno, quisimos con esto iniciar o continuar toda una serie de acciones que se están realizando en diferentes campos para traer a todas estas precursoras en lengua inglesa, que es nuestra lengua de trabajo, y incorporarlas y que se vuelvan a leer en nuestro campo de lecturas. Bueno, seguimos entonces. Bueno, también la pregunta era un poco cómo surgió el proyecto. Bueno, nuestro recorrido es un poco diferente, tiene un marco más institucional y tal vez académico. Surge ya desde hace muchos años, 2016. Empezamos buscamos incorporar a la currícula del traductorado y del profesorado en francés en la Universidad de La Plata una diversidad mayor de obras no canónicas, de autoras no canónicas, de poder incorporar la diversidad de la literatura francófona y sobre todo de la francofonía de las Américas. Y así, junto con María Julia Saparart, iniciamos este camino de investigación, más que nada, de autoras, también en contacto con otros colegas, en nuestro grupo de investigadores en cultura y en lenguas y culturas en las Américas, y así con Olivier Desutter y Jean-François Letourneau. Ellos acababan de editar también una antología con Naomi Fontaine, que es una escritora también autóctona de las primeras naciones de Quebec, una antología Tracer un chemin, que buscaba acercar al público universitario y también de las instituciones educativas en Canadá un poco esta línea de resurgimiento de las literaturas de las primeras naciones con algunas pistas de lecturas. Así empezamos el diálogo también con el colectivo de lectura y escritura de la Universidad de Sherbrooke, nuestra Universidad de La Plata, y fue escalando, ¿no? El interés fue ganándonos, el interés por seguir trabajando, y ahí dijimos, bueno, ¿por qué no una antología bilingüe? ¿Por qué no acercar y poner en diálogo esta literatura, esta poesía nacida de estas voces minoritarias, estas voces de búsqueda identitaria? Entonces, bueno, allí surgió la necesidad, surgió la idea de empezar a trabajar con una antología y con la traducción. Bueno, nuestro objetivo principal en esto de que esto tenía que ser un proyecto colectivo fue sumar a nuestros estudiantes, nuestros estudiantes, y así pudimos conformar un grupo a partir de un proyecto que presentamos en un llamado a proyectos Langue en Dialogue de la Organización Internacional de la Francofonía, porque, bueno, como ustedes saben, encontrar fondos para poder editar y para poder encarar un proyecto de esta naturaleza no es fácil en una universidad pública. Presentamos este proyecto con mucha ilusión, y bueno,
salió seleccionado entre los 10 ganadores y pudimos entonces empezar a proyectar. Para esto, ya para la presentación en esta convocatoria, teníamos que tener el trabajo con el editor, porque en realidad el proyecto tiene que ser ya un proyecto, ¿no? En una editorial, aceptado por una editorial, con lo que bueno, nos acercamos a Pablo Amadeo, uno de los editores de Malicia Editorial, en ese momento, y presentamos el proyecto, vimos las potencialidades que podía tener, y bueno, allí iniciamos. Esto terminó también de concretarse en marzo de 2020. Ahí tuvimos el sí de Malicia, la presentación formal en la Organización Internacional de la Francofonía, y bueno, poco después supimos que nuestro proyecto había quedado seleccionado y pudimos empezar con este equipo de trabajo ya con objetivos más claros en cuanto a la publicación. Y bueno, y después tal vez venga, no sé si ahondar ahora o más adelante, pero bueno, después surgió la necesidad de decidir entre todas las poetas posibles qué poetas íbamos a elegir para esta antología, qué poemas, cuáles poemarios, con qué criterio elegirlas, porque bueno, también teníamos que trabajar todo el tema de los derechos, ¿no? Conseguir los derechos para poder traducirlas. Bueno, ese fue un poco el inicio de este proyecto. Claro, ¿no? Un tema que ustedes no tenían, la cuestión de los derechos, porque en todos los casos eran público, ¿no? Bien, claro. Perdón, yo me pongo a hablar. Edna creo que justo, Edna Saint Vincent Millay, la más moderna, digamos, de todas ellas, la más joven. Justo acaba de entrar en el dominio público. Lo habíamos tenido, no sé si lo tuvimos como un criterio de selección tan claro en un principio. Surgió a partir claro, porque en este taller que nos convocó en un primer momento, las traducciones que más nos faltaban eran de la primera ola o de las precursoras que iban hacia la primera ola del feminismo, las sufragistas, porque bueno, intentamos... no es fácil, sería largo, quizás podríamos hablar mucho de esto, pero hacer una correlación absolutamente directa entre olas del feminismo y producción poética, bueno, no es tan lineal, pero sí fuimos recorriendo la producción de las distintas poetas, de nuestras poetas, de antecesoras y de las que siguieron, ¿no? Pero no tuvimos un tema de derechos, no. Y bueno, y después sí... aprovecho que comentaste la cuestión editorial, porque nosotras acercamos el proyecto editorial Chantén, que lo recibió muy bien. Teníamos al principio una selección más breve, pensando que ya era suficiente como para, bueno, hoy día todas las dificultades de publicación, los costos y demás. Y la propia editorial nos incentivó, le parecía que tenían que ser más poemas, así que allí nos dio un nuevo impulso y la verdad que el trabajo con ellos fue... impecable, no, llave en mano diría, prácticamente. Casi nos dieron total libertad de selección y de armado del proyecto, así que lo quería comentar. Perdón. No, súper interesante porque la siguiente pregunta que tenía era, primero, si pueden contar un poco, digamos, estos son los orígenes del proyecto, los objetivos que se plantearon, cómo iniciaron, pero quizás si pueden contar un poco cómo fue la organización, ¿no? Porque llevar adelante una traducción colectiva implica que algún tipo de organización tiene que haber, ¿no? Por más que sea improvisado, pero en algún punto se organiza, digo, qué roles hubo entre los integrantes de los grupos, bueno, si se los distribuyeron o no, de qué modo, bueno, un poco que cuenten el proceso en sí. Y una vez eso, si quieren lanzo así y ustedes le dan la vuelta, ya una vez la traducción hecha,
cómo fue el intercambio con la editorial, porque no es lo mismo un editor con un traductor que un editor con 5, 6, 7 traductores atrás. Digo, ¿cómo fue eso? Si hubo un interlocutor único, ¿cómo fue esa organización? O sea, la cuestión organizativa en general en todo el proceso. Esa sería como un poco la pregunta. Si quieren, empiezo. Bueno, en nuestro caso sí, claramente hubo roles necesarios al principio porque había que lanzar este proyecto, convocar primero el grupo de estudiantes interesados y que ya tuvieran, ¿no?, el recorrido necesario. En un primer momento, bueno, hubo cuestiones específicas, como les decía, que tenían que ver con contactar a las autoras, contactar por suerte pudimos contactar a sus editores o a su editor, porque coincidimos en que hubo un editor que reunía a 3 de las autoras que nosotras queríamos traducir, con lo que eso nos llevó claramente y con buena recepción del proyecto y con la posibilidad de obtener derechos para poder traducirlas. Los poemarios que tradujimos van del 2012, el primero, el último de 2018. Entonces eran muy recientes, no había traducciones a muchas lenguas, no había ninguna traducción al español, claramente. Y entonces, bueno, allí me tocó en esta primera etapa un poco oficiar de interlocutora con estos espacios. Y inmediatamente, cuando ya estuvimos con las autoras definidas, con Julia decidimos, leímos todos los poemarios, trabajamos y decidimos las autoras con las que íbamos a trabajar. Allí compartimos, bueno, a ver qué parecía, ¿no?, ya con el grupo armado. ¿Qué les parecía? Nos dimos todo un trabajo de lectura, todo un trabajo de análisis, decidimos los poemarios con los que íbamos a trabajar en plena pandemia, con lo que eso implicaba un trabajo ahora Horacio les va a contar más de esto, el trabajo virtual, ¿no?, con reuniones periódicas, y después estas 3 autoras, que son Joséphine Bacon, Natacha Canapé-Fontaine y Virginia Pézet-Mapeo-Bordelot, pertenecen a, como decíamos, a las literaturas de las primeras naciones, los primeros pueblos de Quebec, pero pertenecen también a 3 generaciones. Entonces también fue muy sencillo armar grupos de trabajo entre los traductores y traductoras, entendiendo que, bueno, también respetamos un poco esas generaciones entre los integrantes del grupo. Y los estudiantes claramente se vieron atraídos muchísimo por la poesía de Natacha Canapé-Fontaine, que es la más joven de las 3 poetas. Y allí entonces fueron 3 poemarios que trabajamos con ellos. Joséphine Bacon, que es un poco la heredera y la precursora más la primera, la que da la mano, la que guía, y Virginia Pézet-Mapeo-Bordelot, traducida por Julia Zaparart, también está allí en el medio de estas 3 generaciones. Así que bueno, paso un poquito a Horacio. Para que me conozcan la voz. Porque yo mucho más que... no, les voy a contar un poco el proceso... El proceso, como decías vos, de la traducción, los roles, etcétera, fue, como ella decía, en pandemia, que nos pusimos una serie de ¿se escucha bien? Sí. Una serie de encuentros periódicos. Fue muy importante y en lo personal fue muy interesante ver cómo en cada uno de los encuentros se avanzaba
Digo, todos estábamos como muy predispuestos y hasta expectantes. El trabajo en sí se dividió, como decía ella, por grupo de traductores por autora, pero nosotros, los estudiantes que tomamos el caso de Canapé Fontaine, de la que en realidad tomamos poemas de 3 poemarios, es quizás de la que más poemas hay en la antología, nos dividimos a su vez en 3 grupos, 2 de 2, y uno lo trabajó María Paula Salerno. Y lo que intentamos hacer es que cada uno tradujera y además oficiara también de corrector o comentarista de las traducciones primero de la persona con la que uno trabajaba inmediatamente en el grupo y después una instancia como de puesta en común entre nosotros alumnos y después también la instancia de puesta en común con el resto del grupo, las profesoras, etcétera. Previo al momento de las traducciones, hicimos varias lecturas complementarias, tuvimos mucho de investigar quiénes eran, obviamente, después las autoras que estábamos trabajando cada uno de los grupos. Son, sobre todo, bueno, el caso de Canapé Fontaine, que es el que yo trabajé, se puede ver mucho en la poesía, o bueno, es en la poesía la palabra una de las formas que tienen de luchar, reivindicar y reconectar con su historia, su cultura, etcétera, que ya por cuestiones históricas que no sé si hay espacio de comentar, pero comento lo de los internados y me parece interesante. Son culturas de tradición oral, matriarcal, que en general, lo que el conocimiento pasa entre mujeres de manera lineal y a través de la palabra y a través de los ritos y a través de las costumbres. Y como comentaba Leonor, tenemos autoras de diferentes generaciones. Por ejemplo, Joséphine Bacon, que es una de las 2 más grandes, pasó por los llamados pensionados, que no sé si acá todos conocerán la historia de las poblaciones originarias de Quebec. En un momento de la historia, el gobierno canadiense buscó asimilar a los hijos de las personas de pueblos originarios y los quitó de los espacios y los llevaba a pensionados internados donde tenían prohibido hablar su lengua, donde pasaban años y años y años fuera de su cultura, y eso marcó una brecha. No hubo nadie que no pasara por esos espacios de manera forzada, ¿no? Entonces hay mucho del trabajo de todas estas autoras de ir de nuevo hacia su fuente, su cultura, su inspiración, reconectar con esta línea. Y yo creo... ¿Cómo? Claro, la tierra. Hay el título del libro que se llama Mujer, Tierra, Mujer, Poema no fue azaroso, sino que fue una elección porque en estas culturas el mundo es una mujer, es la madre, es la abuela, es la ancestra, a partir de la cual va transmitiéndose la cultura de generación en generación. Y bueno, entonces estos poemas son todos en algún punto poemas de reivindicación, poemas de reconexión, poemas manifiestos, ¿no? Hay una de las publicaciones que se llama Manifesta así quiere decir tierra, mundo, ¿no? Entonces hubo mucho trabajo, yo también soy de irme por las ramas, así que me cortan, no hay problema. Hubo mucho trabajo de también ir a investigar eso, que para nosotros es una cultura muy diferente, incluso desde esto de que es matriarcal, de que es oral, ¿no? De que tienen todos estos ritos, estos mitos. Así que toda una parte de investigación muy rica y después toda la parte de traducción. Yo no quiero acaparar. Muchas cosas van a coincidir con lo que contaron los compañeros de La Plata. Nosotras nos dimos una organización que fue bastante espontánea porque en cierto modo se fue armando en el día a día, en medio de nuestras demás tareas laborales, domésticas, familiares. En principio, en realidad estaba pensando cuando hablaba Horacio de una carta que leímos en un momento
en la que Barrett Browning decía, le escribía, no recuerdo a quién, busco a mis abuelas por todos lados y no las puedo encontrar, ¿no? Como ella, como digamos, posicionada, como escritora, como mujer, se daba cuenta ya, digamos, en ese momento de que no tenía hacia atrás, o no estaban, esas otras mujeres escritoras que nosotras, en cierto modo, les decimos precursoras o antecesoras. Me hizo recordar esto que hablan sobre esta, digamos, la línea matriarcal, ¿no? De los pueblos, los primeros pueblos de Canadá, pero también esa falta, ¿no? Esa brecha, eso que no está y que en cierto modo, humildemente, lo que queremos hacer con este libro, con Mujer Tierra, Mujer Poema, es de alguna forma recuperar, ¿no? Volver a cubrir algunos de esos huecos. Bueno, pero me fui también yo por las ramas, pero no quería conectar eso porque, bueno, me llamó la atención. Nosotras también trabajamos, creo que la organización se fue dando así como espontáneamente, un poco por afinidad, nos fuimos asignando una poeta, una autora, a una traductora, y esa traductora hizo una versión preliminar a partir de una selección que se había hecho, digamos, entre 3 o 4 traductoras. Al ser, nosotros somos 8, son 6 poetas, nos organizamos en grupos de 2 o 3 para, dividir el trabajo. Y esa versión preliminar luego ya pasaba, digamos, a lo que llamamos una suerte de comisión en la que nos reuníamos por Zoom o por lo que hubiera, para trabajar el poema, para corregirlo, y ahí ya quedaba, digamos, una primera versión. Eso se hizo a lo largo del tiempo con los 15 poemas que integran, digamos, la selección de cada poeta, y finalmente esa selección pasó a otro grupo que hizo una lectura y revisión final. Nosotras queríamos, hay como algunos puntos que siempre mencionamos y que nos parecen para importantes recalcar, es que nosotras queríamos trabajar las versiones de manera colectiva y colaborativa. De hecho, los poemas no están firmados individualmente, sino que los consideramos, y de hecho son así, la producción de todo el colectivo. Creemos que en ese sentido nos parece que es una mirada interesante, algo que Salomé mencionó al comienzo, de poder pensar otras formas de traducir que se alejan un poco de la situación autor-traductor individual. Nos pareció interesante porque en ese ir y venir entre traducciones y correcciones nos dábamos cuenta de que se iba creando una suerte de inteligencia mayor que nos permitió obtener estas versiones con las que estamos contentas, y que además planteamos siempre desde una postura de traducción feminista, porque por la forma de trabajar colaborativa y colectiva, la consideramos feminista, y también pensando en la traducción, digamos, no como nos suele pasar a veces, no quizás en estos ámbitos donde todos somos traductoras y traductores, sino en otros ámbitos en los que quizás tenemos que salir a defender la traducción como una versión menor, sino pensar en estos poemas realmente como poemas, y pensar en nosotras como traductoras, como agentes y como autoras de estos poemas. Un poco, esas fueron como los hilos principales del trabajo. Algo muy cortito, decir que entre las 8 no tradujimos todas, algunas de las medusas son poetas fundamentalmente, así que fueron revisoras. Y también que hubo todo un devenir, ¿no? Porque de las 6 poetas que tradujimos, 5 fueron
como dice Mari, asignábamos, bueno, una de nosotras por afinidad, etcétera. Pero después hay una sexta poeta que ya ya no hay, digamos, en esa misma comisión hay, éramos 3, ¿no? 3 o 4. Bueno, ya nos empezamos a olvidar. Lo cual creo que abona a esta teoría de lo colectivo. Pero bueno, y además lo feminista también está en los procedimientos de traducción en sí, ¿no? Porque hemos optado cuando era quizás indecidible si era femenino o no, no fuimos al femenino raudamente. Y después, bueno, hubo muchos devenires, porque fue bastante largo el proceso. Entonces empezamos de determinada manera y después fuimos experimentando. Por ejemplo, los poemas los trabajamos con gran conciencia formal. Fuimos no abandonando eso, pero sí, bueno, este alejandrino forzado no va. Dejemos de contar sílabas en este verso. Y después, bueno, sería muy largo, pero decirles que de las 90 poemas, en cada uno de ellos seguro nos detuvimos mucho a pensar, por lo menos, en un verso, ¿no? Había versiones que casi no había mucho que corregir, no es la palabra más feliz, pero de todos modos siempre había un lugar donde, bueno, la reunión era básicamente ¿qué hacemos acá con esta zona, ¿no? Y eso era, bueno, muy parte del juego, digamos, muy, muy gozoso. Agrego una cosita, sí, simplemente también en esta línea de lo que comentaban las chicas, a mí me parece que el trabajo que en lo que nosotros llamamos talleres, ¿no? Talleres de las lecturas de las versiones, de los problemas, de la presentación de los problemas que aparecían, lo rico que eran muy guiados por Julia, sobre todo estos espacios, es que trabajamos también de manera tan horizontal y tan colaborativa y verdaderamente colectiva que terminábamos todos sonrientes y sonrientes, ¿no? Y dándonos el ánimo y el gusto para seguir en lo que quedaba en tiempos tan difíciles por los que estábamos pasando. Entonces fue verdaderamente un espacio muy, muy rico y un espacio colectivo. Eso, insisto, con este tema, porque es verdad, se puede traducir a varias manos y se puede discutir y trabajar y enriquecerse. Sí, la verdad que me quedo con eso que dijeron las dos, ¿no? De distinto modo, pero recién vos, María Ángel, dijiste algo así como el hecho de traducir de a muchos hace que de golpe se forme como una inteligencia otra, mayor, ¿no? Medio mística, pero en todo caso es verdad, ¿no? Es como que esa conjunción crea, o sea, el proceso permite crear algo que sería imposible crear de forma individual. Me parece que eso es algo que es lo más rico de este tipo de experiencias. Cualquiera que haya atravesado una traducción así, sea a 4 manos, ya lo puede notar, y me imagino en grupos más multitudinarios, porque en este caso además son grupos particularmente grandes, ¿no? Solo decir que nos quedamos 5 minutitos más porque nos robaron 5 minutitos en la mesa anterior. No, te dejo, Horacio, y somos muchos. No, Horacio, si querés agregar lo que querías agregar, y después tengo una última preguntita y ya. No, solo por ahí para comentar desde la perspectiva de... ¿Está prendido? Sí. Ah, yo no... Bueno, en fin. Ahí está. Por ahí desde la perspectiva de estudiante, que no digo solo que sí porque todavía tengo que rendir una materia con ella, sino que realmente fue muy agradable, fue un espacio en el que nos sostuvimos un montón, pero además había algo que a mí me pasó en lo particular y que a mí me pasaba por ahí con esta cuestión de la hoja en blanco o de lo que uno por ahí siente como responsabilidad de traductor al momento de, bueno, hasta dónde sigo traduciendo o retraduciendo, ¿no? Y el hecho de que sea realmente colectivo y de debatir las versiones con otras personas y qué sé yo, a mí en lo particular me pareció una experiencia profesional que a lo largo de la carrera por ahí, yo sé que acá hay muchos estudiantes o traductores noveles que también con muchos venimos de tener una experiencia de traducción colectiva. Es muy diferente de lo que uno puede ir haciendo durante la carrera, que es obviamente necesario, pero en algún punto es un poco solitario.
Entonces, nada, por ahí ese comentario desde lo estudiantil. No, me parece súper rico porque además, digo, muchas veces hablamos con varias colegas que están acá que también son formadores de traductores, que siempre insistimos en el carácter colectivo de la traducción y no tiene que ser necesariamente algo individual y que en lo colectivo se crea mucho, ¿no? Porque siempre está esa cosa de, no, más fácil si lo hago solo. Bueno, pero no, hay un montón de cosas que suceden que me parece que son bueno, las que queremos destacar un poco acá. Tengo una última pregunta que les pido que sean muy breves, pero que me generó la duda ahora que estaba escuchándoles hablar. Los dos casos son poemas. Les pregunto, ¿les parece que el hecho de que sea esta forma, que es un poco más breve, quizá que tiene otra, hay algo en eso que habilita o da más facilidad a la propuesta de una traducción colectiva de lo que podría ser, por ejemplo, narrativa, por decir? No lo sé, es una pregunta así que me surgió ahora y pienso. No sé si a alguien le interesa la pregunta, si no la pueden dejar caer. Dale, porque nunca nos habían preguntado. No, sí. Bueno, la verdad que no lo había pensado, pero bueno, en términos prácticos, pensar en un poema que puede ser larguísimo, pero bueno, en comparación con una novela, es breve. En términos prácticos, porque la cuestión práctica de la traducción colectiva no se puede separar porque realmente, organizarse para traducir colectivamente implica un esfuerzo. Entonces, en términos prácticos, quizás el poema posibilita y al mismo tiempo trabajar un poema de a muchos puede abrir como un enramado muy grande, porque un poema también habilita múltiples interpretaciones, el sentido es mucho más difuso. Entonces, también en lo colectivo, en lo plural, a veces también es difícil definir, como cerrar un sentido, un ritmo. Creo que tiene sus limitaciones y lo otro. Yo creo que coincido también que en la practicidad y en la posibilidad de trabajar un poema que, bueno, puede ser breve, pero puede ser también largo. Creo que sí, que favorece el trabajo del poder iniciar y cerrar en algún punto y seguir dialogando entre esas unidades que se van construyendo en un todo que quiere decir, y que quiere decir desde las poetas, pero quiere decir desde nosotras, traductoras, traductores. Puede ser, yo tampoco lo había pensado. No sé, me surgió ahora y como la escuela de otoño fue todo poesía, dije, bueno, quizá hay algo de eso. Bueno, para cerrar, tengo un millón de preguntas que van a quedar, las pueden preguntar en el pasillo, pero para cerrar me gustaría que cada uno de los grupos leyera un poema de los que tradujeron, como para hacer ese cierre. Bueno, dale, pero así. Tenemos preparado 3 cada uno. No, bueno, uno cada uno y cerramos. Estaba ensayado, además. Pero démosle un mínimo. ¿Cómo? Sí. Les voy a leer un poema, la traducción de un poema de Emily Brontë. Es un poema que se publicó por primera vez en 1910, aunque no tiene fecha de producción. Todo es calma y silencio en la casa, afuera todo viento y aguacero. Pero hay algo que me habla en susurros, entre la lluvia y el clamor del viento. Ya no habrá otra vez. ¿No habrá? ¿Por qué no habrá? Tu poder no es más real que la memoria. Bueno, y Emily Brontë es la primera de las 6 poetas, la que abre el libro, y entonces voy a leer un poema de Edna St. Vincent Millay, que es la última, y a ver qué pasa entre ambos textos. Ay, vas a lamentar esa palabra. Ay, vas a lamentar esa palabra. ¿Me das mi libro? Yo te doy un beso. ¿Fue amigo o enemigo el que soltó mucho libro para esa cabecita? Vení, te muestro mi último sombrero. Mirá cómo me pinto con carmín. Ay, cuánto yo te amo y todo eso. No volveré a decirte lo que pienso.
Seré dulce y astuta, suave y pícara. Nunca más vas a verme con un libro. Seré una esposa que siga el modelo. Y un día, cuando toques a mi puerta, un día más, ni de sol ni de lluvia, no voy a estar. Espérame sentado. Bueno, voy a ir con un poema cortito de Joséphine Bacon, que es la poeta que abre esta antología. A ver, ahí estamos. No me mates por estar viva, no me mates por sonreír, no me mates por amar, no me mates por ser humana, mátame si olvido. Y bueno, yo voy a leer uno de Natalia Canapé-Fontaine. Dice, así vive. El poema está acá, un manifiesto. Él marcará el tiempo. Un círculo se define, un aura la luna, un halo el sol. Volveré pueblo de agua, vomitaré 14 torrentes, tragaré 3 lunas, para tomar mejor la leche de mi madre. Bueno, muchísimas gracias a todos. Lamentablemente no hay tiempo para preguntas. Un gran aplauso para los 4 y gracias. Bueno, en nombre de la ATI, gracias a los 5, la verdad que, no sé, yo me quedaría un montón de tiempo. Fue divino el panel, pero además oírlos con esas voces maravillosas y esa musicalidad, se nota que son poetas. Fue divino, así que les agradecemos en nombre de la ATI todo lo que hicieron. Salomé, con tu moderación, Horacio, Leonor, Daniela, María Ángeles. Gracias y ha sido un placer tenerlos acá. Gracias.